Necesitamos y quisiera que los trabajos sean muy buenos, que estén muy bien hechos, porque ya con eso terminamos y cerramos las notas del primer parcial, para comenzar todo lo que es análisis de variables en el segundo parcial. Mañana de todas maneras tenemos las tutorías para revisar, que el otro miércoles no tuvimos, para revisar cómo están los planteamientos del problema, si realmente sí se ha avanzado. ¿Qué nos faltaría? Y ya con eso estaríamos listos para terminar el primer parcial. ¿Alguna duda tal vez? El avance del parcial 1. Es decir, hemos trabajado el tema, porque hay todavía estudiantes que no tienen definido bien el tema. El tema tiene que estar sumamente bien. La formulación del problema, que es la pregunta, de ahí que de igual manera implique una delimitación, un análisis del objeto de estudio, que sea lo más preciso posible, en qué contexto se va a investigar, qué es lo que usted está representando como una necesidad. De ahí el trabajo del planteamiento del problema, que son mínimo 5 planas, donde analiza los antecedentes de la investigación, donde tiene en cuenta la novedad científica, la relación causa-efecto, luego la contextualización, que ya es describir la realidad del problema en el lugar donde usted va a investigar, luego la novedad, la factibilidad y viabilidad de la investigación, y que esto también se integra o se articula a la novedad científica. Con eso tendríamos listo el planteamiento del problema y luego agregamos los objetivos generales y específicos que ya vimos. 3 objetivos específicos, un objetivo general y luego lo que vamos a ver hoy, que es la hipótesis. Hasta ahí tiene que entregar en el Moodle para el primer parcial. Si han trabajado bien, si aprovecharon el tiempo, realmente tenemos avanzado todo. Y que puede volver a repetir el avance del proyecto hasta donde es porque se me fue el internet. Después del planteamiento del problema, vamos a incluir los objetivos generales y específicos que ya vimos la semana anterior. Y luego el último acápite va a ser la formulación de la hipótesis, que es lo que vamos a ver hoy. Con eso estaríamos listos para el primer parcial. Ahora, lo importante es que usted entregue un trabajo de calidad. Y dicen máximo, digamos, de cuántas hojas sería hasta ahí. Eso no se establece, el planteamiento sí tiene una extensión, que es mínimo 5 planas. De ahí el resto no es mucho, porque el problema es una pregunta. De ahí la hipótesis igual es algo muy concreto y el objetivo general y específico tampoco es tan extenso. Ah, entonces más tenemos que tener planteamiento de problemas, ¿no? Sí, ese es más extenso. Hagan bien todo, que realmente cada aporte del proyecto esté bien hecho para que podamos darle continuidad en el segundo parcial. ¿Alguna otra pregunta más?
No sé decir hojas porque eso depende. Eso depende de todo lo que usted vaya a hacer. Por ejemplo, el trabajo de campo en el segundo parcial, cuánto espacio de hojas le lleve, tabular datos, después la propuesta. Pero bueno, no se preocupen ahora del número de hojas, sino de la calidad. Sí. ¿En qué tema? Ah, ya, sí, sí. Yo pensaría que sí, o usted ya tiene todo listo y no. Ah, bueno, su trabajo es muy bueno, la verdad, sí, ya me acordé. Muy bien la redacción, todo. Solamente creo que le faltó en las tutorías eh, la cuestión de los antecedentes, era, ¿verdad?
¿Me puedes repetir, Brian? Disculpa, estaba llamándome el director de mi departamento. Pero ¿y él qué haría? Porque la cuestión es que no es de poner el nombre. ¿Qué es lo que él va a apuntar? Bueno, de todas maneras está el segundo parcial todavía entero, hay tantas cosas que hacer y él puede ayudarle. Sí, de verdad, bueno, va a ayudar porque usted tiene que tomar encuestas, tiene que hacer muchas cosas en función de este proyecto, la propuesta. Ya alumnos, bueno, organícense, traten de hacer lo mejor posible. Mañana vamos a tratar de no perder las tutorías. Lo que pasa es que ese horario de las 7 es complicadísimo, porque a veces hay algunas otras cosas que chocan con ese horario, pero bueno, yo espero mañana poderme conectar sin falta a las tutorías para ver cualquier duda que tengan y revisar. Por otro lado, vamos a ver hoy el planteamiento de hipótesis y cómo esto nos ayuda a poder enunciar en los casos que podamos, ¿no? Porque también hay estudios descriptivos que no meritan hipótesis, pero va a ser muy importante y muy interesante también que ustedes ya aprendan a manejar las hipótesis. Para nosotros, dentro de los proyectos de investigación, es determinante el planteamiento de hipótesis porque esto direcciona la investigación y además orienta al estudiante de cuál es verdaderamente la propuesta de solución al problema. Entonces, en base a eso, podríamos ya plantear nuestra hipótesis, tener en cuenta también los planteamientos teóricos del tema de las hipótesis que se incluyen en el cuestionario teórico que tenemos el jueves. Y de ahí, al plantear la hipótesis dentro del proyecto, ya creo que todos los grupos y las personas que trabajan también de forma individual, quedaría claro qué es lo que vamos a empezar a analizar y a medir en la realidad. Es decir, cuál es verdaderamente la propuesta que quiero alcanzar con la investigación, en qué podría ayudarme esto y mayormente entender también, como vimos el otro día en clases, que el objetivo general de la investigación está también alineado al planteamiento de la hipótesis. Entonces creo que con esto podríamos al menos hacer una pausa ahora en el primer parcial para poder ya en el segundo parcial comenzar con el análisis de las variables que son los elementos que contienen una hipótesis. Vamos a ver los planteamientos de Sampieri en torno a las hipótesis. Espero también que todos estén atentos. Comentar ¿Escuchamos? en torno a las hipótesis. Las hipótesis son una de las herramientas que tenemos en la investigación fundamentales. Pero vayamos por partes. Primero, ¿qué es una hipótesis? Y en toda investigación tenemos una hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones conjeturales sobre la relación entre dos o más variables. Son proposiciones que se van a someter a escrutinio empírico, se van a contrastar con datos para ver si nuestros datos y análisis las apoyan o no. Relacionan, pues, variables, conceptos. Esto son las hipótesis, son presuposiciones acerca o respecto de la relación entre dos o más conceptos o variables.
No todas las investigaciones tienen hipótesis. En primer lugar, quiero comentar que las hipótesis se desarrollan fundamentalmente en la tradición cuantitativa. También en la cualitativa, pero de una manera diferente. En primer lugar, las hipótesis, estas proposiciones, sí, en la investigación cuantitativa se producen como posibles respuestas o respuestas tentativas a la o las preguntas de investigación. Y de lo que se trata en el enfoque cuantitativo es de probar si son ciertas o no en un contexto específico con los resultados de nuestra investigación. Entonces, en la investigación cuantitativa, uno de los objetivos esenciales es la prueba de hipótesis, ver qué ocurre con las hipótesis, que, insisto, se derivan, que son del planteamiento del problema, son las respuestas tentativas al problema de investigación y de la revisión de la literatura o del marco teórico. Pero no en todos los estudios cuantitativos tenemos hipótesis. Cuando estamos explorando un fenómeno relativamente nuevo o desconocido, pues no podemos establecer hipótesis, no podemos suponer algo que desconocemos. Entonces, en los estudios exploratorios no hay hipótesis. En los estudios donde nada más vamos a describir en un conjunto de casos el valor de ciertos conceptos o ciertas variables, pues tampoco tenemos hipótesis porque nada más queremos describir, por ejemplo, un grupo de personas o de fenómenos o de procesos en términos de variables como en un censo, que se busca describir las características de una población. No hay hipótesis. Solamente hay hipótesis en estudios descriptivos que intentan pronosticar un dato. Por ejemplo, ¿cuál será la inflación para este año? Ahí sí podemos establecer una hipótesis. La inflación para este año en este determinado país va a ser del 3.2%. Es una hipótesis que después se comprobará al ver qué es lo que ocurre con la inflación. Es solamente el único tipo de estudios descriptivos donde establecemos hipótesis. Y donde sí se establecen hipótesis es en los estudios cuantitativos correlacionales o causales, es decir, en aquellos donde asociamos variables o donde intentamos probar vínculos de causalidad, de causa o variable independiente, efecto o variable dependiente. Ahí sí establecemos hipótesis, se requiere establecer hipótesis. Investigaciones del tipo donde queremos analizar si la autoestima se relaciona con el temor al éxito, si la motivación se relaciona con la productividad, si la administración de determinado medicamento se asocia con la disminución del padecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí. O en relaciones causales, donde, por ejemplo, decimos que tal medicamento va a disminuir la presión arterial, que tal técnica quirúrgica dental va a lograr eliminar un mal en la dentadura, etcétera. O donde queremos probar el efecto que tiene, por ejemplo, el fuego, si es causa, por ejemplo, de el deterioro de una estructura o en qué medida, ¿no? Ahí sí establecemos hipótesis en los estudios cuantitativos, correlacionales y explicativos. Pero insisto, solamente en este tipo de estudios tenemos hipótesis. Y dentro de la investigación cuantitativa
el paso de establecer hipótesis viene después de la revisión de la literatura. Y parte del planteamiento, las hipótesis sustituyen a las preguntas de investigación porque de ahora en adelante el resto del proceso, el diseño, la muestra, la recolección y el análisis, tienen como fin ver qué ocurre con las hipótesis, probar o disprobar las hipótesis en un contexto determinado, porque a través de un estudio no probamos una hipótesis general, sino lo que decimos es esta hipótesis con este diseño, en esta muestra, en este momento en el tiempo, en este lugar, con este fenómeno, con este planteamiento, en este contexto muy concreto, se aportó evidencia en su favor o en su contra. Entonces, por eso la investigación cuantitativa es deductiva, porque probamos hipótesis. Al probar una hipótesis, aportamos validez para la teoría de la cual se deriva esta hipótesis. Eso es en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, normalmente, aunque puede ser el caso, no establecemos hipótesis previas, es decir, antes de implementar el diseño, de muestrear, de recolectar y analizar los datos. Normalmente en la investigación cualitativa las hipótesis van emergiendo conforme el investigador recolecta y analiza datos. Y las hipótesis pueden surgir, emerger en el enfoque cualitativo desde que empiezo a observar en el campo, en el contexto, en el ambiente, lo que está sucediendo. Entonces el investigador empieza a generar hipótesis producto de este contacto. Y después, conforme recolecta y va analizando datos, recordemos que en el enfoque cualitativo, todo lo que es diseño, muestra, recolección y análisis se dan prácticamente en bloque de manera simultánea. Y entonces el investigador le van surgiendo hipótesis y al final del estudio parte de los resultados es proponer hipótesis. Esto es en el enfoque cualitativo. Y en el enfoque mixto tenemos tres tipos de hipótesis. Las hipótesis previas, sobre todo para la parte cuantitativa, que se van a comprobar en el estudio mixto, pero también tenemos hipótesis emergentes. Como hay una parte cualitativa y que vamos contrastando con la parte cuantitativa, ahí durante el desarrollo de la investigación pueden surgir más hipótesis. Y estas son las hipótesis emergentes. Y al final de los resultados de contrastar los datos cuantitativos, cualitativos y analizarlos conjuntamente, pueden también, como resultado del estudio, surgir hipótesis que nosotros les llamamos hipótesis derivadas de los resultados. Pero en toda investigación siempre surgen hipótesis. Ya dijimos que resumiendo y concluyendo, para los estudios cuantitativos no establecemos hipótesis a priori para estudios exploratorios y para estudios descriptivos. No establecemos hipótesis, salvo aquellos estudios descriptivos donde pretendemos pronosticar una cifra o un fenómeno. Y sí establecemos hipótesis para estudios correlacionales y explicativos. Desde luego, cuando los estudios exploratorios obtienen sus resultados o cuando los estudios descriptivos obtienen sus resultados, pueden sugerirse hipótesis. Y en el mundo cualitativo, en el enfoque cualitativo, las hipótesis son un producto de la investigación y se van desarrollando a lo largo de todo el estudio. Y en el estudio y en los diseños mixtos o en la investigación mixta tenemos hipótesis previas para la parte cuantitativa, hipótesis emergentes para la parte cualitativa y para todo el conjunto e hipótesis derivadas de todo el estudio. Las hipótesis son entonces fundamentales en cualquier enfoque, solo que la manera como se desarrollan varía dependiendo del diseño
y no. Más adelante hablaremos de los tipos de hipótesis y lo que contienen las hipótesis, que son las variables. ¿Qué nos pareció? ¿Qué hemos aprendido con este video? Podría ser que para realizar una hipótesis en nuestro proyecto tendríamos que primero concluir con casi la mayoría de la investigación. No. Son afirmaciones concretas sobre la relación entre dos o más conceptos. Sí, muy bien, son afirmaciones. ¿Con respecto a qué? A dos o más conceptos, hasta ahí tengo anotado. Pero afirmaciones con respecto a qué? A las A variables. nuestro tema como... ¿Será el tema de investigación? ¿Con respecto a qué son las afirmaciones? A los datos, a la investigación. ¿Será a la investigación? ¿Con respecto a qué? ¿Qué es una hipótesis? Una preposición que contrasta con los datos, Inge. ¿Pero por qué contrasta con los datos? No entiendo. Estaríamos planteando una hipótesis en función de ¿qué? De la pregunta, Ujú. ¿De cuál pregunta? de la pregunta del proyecto. Muy bien, es decir, primero debemos partir de algo, alumnos. La hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación. Por eso es una afirmación o una negación. Con respecto al problema de investigación, a esa pregunta que es nuestra interrogante y que nos hemos planteado resolver durante todo el proceso investigativo. Pero la hipótesis en el paradigma cuantitativo, eso sí, podemos establecer previamente una hipótesis como respuesta tentativa al problema de investigación que luego pueda refutarse o comprobarse con el desarrollo del proyecto investigativo. Por eso es que sí es correcto que no digamos que las hipótesis son preguntas, sino afirmaciones o negaciones con respecto al problema de investigación, no al tema, no a la investigación. Lo que decía Brian de que son afirmaciones es correcto. Muchas veces, incluso en proyectos de tesis, nos encontramos que las hipótesis son formuladas en forma de preguntas y eso realmente es un error. Las hipótesis afirman o niegan cuál es la posible respuesta tentativa al problema de investigación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enunciar la posible respuesta al problema de investigación desde las hipótesis?
¿Cómo pudiéramos enunciar una hipótesis? Porque justo ahorita Brian decía que relaciona variables. Pensemos. La relación causa-efecto, que es lo que nosotros vamos a demostrar con la investigación. Y cuando nosotros demostramos esa relación causal, por eso Anthony dice, tiene que existir una preposición, es decir, tiene que darse una condición anticipada para que pueda solucionarse un problema. Entonces yo digo, ¿cómo puedo mejorar mi rendimiento académico? Si estudio diariamente de 2 a 3 horas o si elaboro una guía de hábitos de estudio, podré mejorar mi rendimiento académico. Podré. ¿Por qué? Porque en realidad no lo sabemos todavía. Estamos anticipando una posible solución al problema que nos ayuda a direccionar una serie de acciones en función de solucionar un problema. Puede ser que al final de un semestre apliqué la guía, pude desarrollar nuevos hábitos de estudio y mi rendimiento académico aumentó. Pero tal vez el rendimiento académico no aumentó. Porque puede ser que a lo mejor existieron factores externos, que luego vamos a ver eso en el segundo parcial, que se llaman variables de control, factores externos que no permitieron la demostración de la hipótesis. Tal vez variables o factores como la metodología del docente, la motivación que tuve, mi equilibrio emocional, tal vez sufrí una crisis. Entonces hay una serie de factores que pueden a veces limitar el cumplimiento de una o la posibilidad de demostrar una hipótesis en un proyecto. Y esto es lo que es realmente interesante, ¿no? Porque realmente las hipótesis ayudan, al menos dentro de la investigación cuantitativa, como mencionaba Sampieri, porque la investigación cualitativa es totalmente distinta. En verdad, cuando haces una investigación cualitativa, no tienes que plantear con anticipación. Tienes que primero conocer la realidad, primero entender los casos de estudio, para luego que desde esos casos puedas plantearte nuevas alternativas y nuevas hipótesis. Por eso se denominan, como mencionaba en el video, hipótesis emergentes. Sí se aplica mucho al paradigma cualitativo. En el paradigma cuantitativo, la posible solución que elegimos como una alternativa viable al problema de investigación se pone de igual manera a prueba. Primero, hay que comprobar dentro del diagnóstico si en verdad la población que se encuentra afectada por el problema considera que esta alternativa sí puede ser una opción viable. Luego, entender la construcción de esa alternativa y luego implementarla para poder comprobar esa relación de causalidad. En los estudios descriptivos, en cambio, no hay a veces nada que demostrar ni que comprobar, solamente queremos mayormente describir un problema, caracterizar un problema, entonces ahí las hipótesis son realmente opcionales. No necesitas para ese tipo de estudio plantearte hipótesis. Pero en el caso de los estudios explicativos, como lo que mayormente manejamos en la universidad y bajo el paradigma cuantitativo, sí necesitamos hipótesis que nos ayuden a entender la investigación y también a darnos cuenta de cuáles son los elementos o objetos de estudio en las unidades de observación. Es decir, en una población y muestra qué verdaderamente quiero investigar, a qué me voy a enfocar. Entonces, esos términos de estudio se denominan variables. Son los pequeños
elementos que sometemos a investigación. Por ejemplo, nosotros teníamos una crítica, bueno, fue constructiva, pero nos hacían un llamado de atención porque un grupo de estudiantes de la carrera de contabilidad con un profesor se habían ido a investigar a la Federación Deportiva de Quito y también habían realizado una investigación en 2 entidades más públicas. Entonces, uno a veces cree que afuera, en las entidades o en las organizaciones o en las empresas, la gente está ajena a los procesos que llevamos académicamente. Y no es así. Para muchas personas, la parte investigativa, la parte de planificación de un proyecto es muy importante, porque en la actualidad los proyectos son parte de los procesos de mejora, de transformación. Entonces, justo nos llamaba la atención uno de los directivos y emitía un oficio en el que decía cómo estudiantes de la ESPE, representados por un docente, van a considerar que la Federación Deportiva de Quito es una variable. ¿Cómo es posible que se pueda haber manejado este error? Una organización, una población meta, una población universo, una muestra que elijamos, como veíamos en cada uno de los proyectos, en las tutorías, el lugar donde ustedes quieran investigar. Eso es simplemente la unidad de observación. Pero nosotros no podemos decir que el objeto de estudio de mi investigación es mi unidad de observación. No, dentro de esa organización, ¿cuáles son los elementos que básicamente yo voy a investigar? Esos elementos puntuales a los que voy a dirigir mi investigación. Entonces, esos son los aspectos relevantes hacia los cuales direccionamos y enfocamos un proceso investigativo, que se denominan variables. Y es lo que se representa en las hipótesis. Pero nunca podemos confundir que una población o la delimitación espacial del proyecto va a coincidir con los elementos de estudio. No. Una organización, una empresa jamás va a ser una variable, sino que dentro de ella tenemos ciertas cosas que queremos investigar. Y es lo que representamos en las hipótesis. ¿Comprendemos esto? ¿Entendemos cómo aplicar el planteamiento de hipótesis a nuestro proyecto? Alumnos, ¿ustedes están concentrados en clases o qué están haciendo? Bueno, ya creo que ahora, ¿quién estará jugando en el fútbol? Están en el mundial. Imagínense, Franklin, repetir todo de nuevo. Bueno, en síntesis, lo que quería decir, sí, dígame, ¿alguien me dijo algo? Bueno, Franklin, lo que yo estaba explicando era que realmente las hipótesis... Alguien tiene su micrófono prendido. Son respuestas tentativas al proyecto de investigación. Son respuestas tentativas al problema de investigación, que establecen una relación de causalidad, es decir, una relación de causa-efecto. Debe existir una condición, una propuesta, una alternativa de solución para que se pueda mejorar el problema. Por eso fue que Anthony ponía este ejemplo, que si yo estudio, entonces podré aprobar o podré alcanzar buenas notas. Tiene que existir esa alternativa de solución que permita solucionar el problema. De igual manera, estaba explicando que las unidades de observación
Es decir, el lugar donde nosotros y el contexto donde nosotros vamos a investigar nunca deben ser confundidos con estas alternativas de solución o con los elementos que se solucionan o a los que se pueden contrarrestar y que conforman el problema. Simplemente los elementos objetos de estudio son totalmente diferentes a las unidades de observación. Y estos elementos objetos de estudio son los que se representan en la formulación de la hipótesis. ¿Ahora está claro? Claro, hay muchísimos. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que tenemos acá? A ver en el Moodle. A ver. Por ejemplo, Silvio Pardo, él está estudiando los procesos de automatización, ¿no? Entonces, él podría tener una hipótesis. ¿Dónde está su formulación del problema? Bueno, por ejemplo, en este proyecto no está la formulación del problema. Si no tenemos la formulación del problema, no podremos entender los diseños metodológicos. Yo pensaría que la hipótesis de este proyecto en particular sería el diseño de un sistema de riego automatizado, si es que voy a quedarme solo en la etapa de diseño, porque si voy a implementar, también tendría que ser implementar. El diseño de un sistema de riego automatizado permitirá la optimización del tiempo. No, porque no mide tiempo. Permitirá la optimización del uso del agua y el control de la humedad y la temperatura en los embrios de choclos ¿de dónde? Del barrio San Fernando del sector Sangolquí. Esa sería una hipótesis. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a lo importante o lo relevante de estas investigaciones es poder demostrar la hipótesis. En ocasiones no las podemos demostrar. De eso justo hablábamos hoy, porque hay muchos estudiantes que están ahora graduándose bajo la modalidad de artículo científico y también de tesis. Y bueno, como todo estudiante quieren hacer grandes cosas, quieren lograr mayor impacto con sus proyectos. Y sucede que ante la escasez de recursos, antes la universidad podía afrontar los proyectos de investigación, teníamos muchos recursos, pero ya hace unos años no los tenemos. Entonces, mayormente las tesis se quedan a nivel de diseño, de propuestas,
y no de construcción. Para demostrar una hipótesis hay que llegar a la etapa de construcción, al menos demostrarla en la práctica, porque de ahí existen los recursos estadísticos que vamos a aprender en el segundo parcial, que se llama prueba de hipótesis, donde usted sí puede llegar a demostrar su hipótesis, pero desde el punto de vista estadístico. ¿Qué pasa con los estudiantes? Ellos quieren ver las cosas funcionando, quieren demostrar esa relación causa-efecto. Entonces sí es un poco difícil porque no contamos con los recursos para eso. Entonces en este nivel podemos establecer las etapas de diseño, tal vez ver la funcionalidad de un prototipo y hasta allí podríamos analizar cómo se comportan las variables que hemos incluido en nuestra hipótesis. Porque de ahí pretender a veces llegar a comprobar la hipótesis, llegar a un estudio experimental, se hace difícil. Pero sería el éxito, porque toda investigación que quiera, como decía Sampieri, convertir en una verdad su hipótesis, aportar algo nuevo al ámbito del conocimiento, debería de llegar a ejecutar todo lo que propone. Debería. Pero ahora están permitidas las investigaciones no experimentales justamente por la situación de recursos que tienen las universidades. Entonces, el éxito es que nosotros lleguemos a demostrar todo en la realidad. Si yo propongo una máquina, esa máquina esté funcionando y yo pueda verificar si realmente mejoró o optimizó las variables dependientes que yo me planteé. También existen las hipótesis estadísticas. Por ejemplo, hay una tesis que se está ahora por terminar, pero esa sí se llegó a construir, que tiene una hipótesis netamente estadística. Se habla de que un robot que puede seleccionar las malezas en la producción de maíz optimiza el proceso de producción y de limpieza del terreno en un 75% con respecto a los procesos manuales que se tenían y que eran tradicionales. Entonces es una hipótesis estadística. Y hay que demostrar en qué porcentaje verdaderamente este robot optimizó el proceso de producción en cuanto a la limpieza y organización de la producción. Son opciones sobre las cuales nosotros podemos llegar a establecer hipótesis. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este proyecto que estaba viendo en el Moodle, el estudiante Silvio debería de tener al menos el diseño del sistema automatizado para que él pueda verificar si realmente el sistema que él diseñó es capaz de optimizar el uso del agua, de controlar la humedad, la temperatura en el cultivo de los choclos. Cuando él demuestre esto, entonces podríamos decir que ha comprobado su hipótesis. Sí fue una solución viable. Y después que él hace esto en ese barrio de Sangolquí, en ese sembrado de choclos, cuando él demuestre eso, es que es permitido en la investigación científica decir, bueno, esto podría replicarse, podría aplicarse en otros lugares, pero no partir, justo como decía Sampieri, de una investigación demasiado general que a veces creemos que es lo que nos va a llevar a tener mejores resultados científicos. Pero no es así. Cuando delimitamos bien la investigación, entonces nos va a permitir luego poder generalizar esos resultados. Entonces, ¿a qué nos enfocamos o qué es lo que perseguimos siempre? Que realmente nosotros logremos demostrar nuestras hipótesis, porque sobre eso es la única alternativa que en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito científico académico puede establecerse una nueva verdad. Puede establecerse una propuesta que puede ser comercializada, que puede ser posicionada en el mercado, que puede tener una trascendencia. Entonces ustedes pueden crear muchas cosas, pueden lograr muchas cosas cuando, primero, estén solucionando un problema real y que demuestren que el problema existe. Y segundo, que realmente hayan convertido en una verdad lo que al inicio fue una hipótesis que todavía no se había podido comprobar. Por eso no es tan recomendable
considerar que los estudiantes deban hacer estudios ficticios o estudios que nosotros creamos desde el aula de clases, pero que no son reales. Porque en realidad esto no nos llevaría a un proyecto de investigación científica. Nosotros tenemos que entender, y así funcionan los proyectos en la realidad, todos los proyectos que se financian y demás, parte de un problema, de tener un diagnóstico que justifique y demuestre lo que se llama contrastabilidad empírica, la existencia de ese problema. Luego, la evaluación que puede hacer el equipo de trabajo de cuál es la alternativa más viable de solución a ese problema. Y esto es lo que se puede representar en la hipótesis. Y luego toda la investigación que demuestre esa hipótesis. Por eso es que dentro de las investigaciones cuantitativas es tan importante considerar la formulación de las hipótesis. ¿Ya entendemos? Y esto también es lo que nos permite comprender de mejor manera que sí son respuestas tentativas a un problema. Por eso estos conceptos teóricos tampoco lo pueden olvidar. Es importante aprender también la teoría para después aplicarla en la práctica. Entonces, al ser conceptos teóricos, nos ayuda también a tener una visión más amplia de los aspectos metodológicos. Y la hipótesis sí es una respuesta tentativa al problema de investigación. Es una definición. ¿Está claro esto? ¿Sabemos aplicarlo a nuestro proyecto? Sí, Inge. Sí. Muy bien, alumnos. Entonces, eso es lo que les decía. Por ejemplo, estos estudiantes que están ahora por graduarse bajo la modalidad de artículo científico, que ustedes también se tienen que preparar hacia eso, porque la verdad es que ahora es más tendencia graduarse bajo artículo que bajo tesis. Ellos dicen, realmente no podemos ver en la realidad nuestras propuestas. Sí es una limitante, sí lo es, pero existen alternativas metodológicas que nos permiten al menos tener resultados desde una prueba de hipótesis. Y lo otro que también es muy bonito, tener buenos diseños, saber que, por ejemplo, puedo a lo mejor establecer simulaciones, que puedo hacer pruebas experimentales en un prototipo, aunque no tenga la posibilidad ya de construir en la realidad mis propuestas. Esas son las limitaciones que tenemos y que es un hecho. Ojalá ya las cosas mejoren para que volvamos, como antes, a poder producir todo lo que nosotros teníamos a nivel de las propuestas. Antes también el sector empresarial tenía mucha más apertura. Un abrazo para todos y nos vemos mañana.